el autor de mi destino. Eres fiel y estás conmigo. Te alabo, sé que estás obrando en todo lo que pasa, todo por tu gloria y mi bien. Dios, tú siempre cumples todas tus promesas, todo por tu gloria y mi bien. Para este cántico que viene, hermanos, quisiera invitarles a ponerse en pie, ya que es el último, después viene el sermón. Puestos en pie, juntos, podamos prepararnos nuestros corazones para recibir su palabra. Hay un texto en la Biblia, en Santiago, que dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Ante esa declarativa que hace la palabra, yo decía, entonces, por ahí estoy pidiendo mal. ¿Qué es pedir bien? Entonces, ¿qué es algo que pueda ser legítimo y correcto pedir? Bueno, este cántico refleja, y yo creo que firmemente que este cántico nos da una petición muy buena y muy importante, que es: déjame ver. Señor, déjame verte a ti, quiero conocerte a través de la predicación, quiero saber más de ti, déjame ver. Amado Espíritu Santo, miren lo que dice una de las letras: Santo Espíritu de Dios, junto al Padre e Hijo estás, luz radiante y celestial, vienes a Cristo a revelar. Déjanos ver a nuestro Rey y contemplar su santidad. Y espero que sea ese el deseo, no solo en este cántico, sino al momento de escuchar el sermón. Señor, déjanos ver. Entonemos. Santo Espíritu de Dios, junto al Padre e Hijo estás, luz radiante y
Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. Vamos a pedir que pase el pastor. Bien, muy buenos días, hermanos. Esta es la casa del Señor. Él nos da el privilegio de poder apartar este día para la adoración de su nombre y de manera muy especial en estos minutos para poder meditar en su palabra. Voy a invitarles a que puedan abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 27. Esta mañana vamos a estar meditando en estos versos. Éxodo 27, versículos 9 al 21. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud. Y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas, y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, con sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos. Sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a acercarnos al Señor en oración. Padre, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en este día especial y en este momento, Señor, de poder exponernos delante de tu palabra. Ayúdanos mientras vayamos estudiando este tema de suma importancia, Señor, para nuestras vidas, porque así lo dice tu palabra, Señor.
que todo aquello que tú has inspirado es útil para tus hijos. Ayúdanos, Señor, a ver aún esa maravillosa obra de Cristo a través de este pasaje. Oramos de esa manera y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, nos encontramos en la última sección del libro de Éxodo, que en sí tiene que ver con la construcción del tabernáculo. En su momento dijimos que el tabernáculo era el elemento central, o llegó a ser el elemento central de la adoración a Dios para el pueblo de Israel. El tabernáculo, como bien se ha ido viendo, tenía 3 compartimientos. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el primer compartimiento, denominado como lugar santísimo. En ese lugar estaba el arca del pacto. En ese lugar la presencia de Dios se manifestaba de una forma especial. En dicho compartimiento, el lugar santísimo, solamente una persona, es decir, el sumo sacerdote, podía ingresar y podía hacerlo una vez al año. El segundo compartimiento del tabernáculo era denominado el lugar santo. ¿Qué elementos estaban ahí? Estaban el altar de incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelero. A este segundo compartimiento ya no solamente el sumo sacerdote podía ingresar, sino también los sacerdotes, e ingresaban cada día para tener comunión con Dios por medio del servicio sacerdotal. Estos 2 compartimientos, el lugar santísimo y el lugar santo, eran compartimientos internos, es decir, que estaban dentro de la misma tienda. Lo que separaba a ambos espacios era una cortina, era lo que se denomina como el velo. Eso lo vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 26, si puedes ir ahí, el versículo 33, habla de estos 2 compartimientos. Dice de la siguiente manera: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces estos 2 espacios estaban dentro de una misma tienda, pero separadas por un velo. Un tercer espacio, denominado el atrio, que es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Este tercer espacio se encontraba fuera de la tienda. En el atrio estaba el altar de los sacrificios, o para los sacrificios, que fue lo que se estudió en el último sermón de Éxodo, pero también estaba la fuente o el lavatorio. El atrio era como el patio externo del tabernáculo. El atrio era la parte más accesible del tabernáculo. A diferencia de los otros 2 lugares, este tercer compartimiento, es decir, el atrio, ahí podían ingresar ¿quiénes? Bueno, el sumo sacerdote, los sacerdotes, los levitas, e incluso podían ingresar el pueblo en sí, aunque con ciertas restricciones que se ve ahí en el libro de Levítico. El atrio era el punto de acceso a Dios. El atrio era el lugar donde Dios había decidido recibir a su pueblo, donde Dios se encontraba con su pueblo. En la mañana de hoy vamos a hablar justamente de este tercer compartimiento bajo el siguiente tema: el atrio, el lugar de encuentro de Dios con su pueblo. Y es interesante cuando uno un poquito investiga la historia de los reinos de ese entonces, también las casas reales va a encontrar que tenían lugares internos y lugares externos, y esos lugares externos se denominaban atrios, y los reyes recibían ahí sus visitas, ahí organizaban ciertas ceremonias que ellos tenían así para todo el reino, etcétera. Algo similar nosotros vemos aquí en el tabernáculo, que básicamente es la casa de Dios, donde tiene su lugar interno, pero también su lugar externo, y tiene, como bien vimos, ese propósito de encontrarse o de recibir Dios a su pueblo. ¿Cómo vamos a desarrollar entonces este nuestro tema? Este pasaje de Éxodo capítulo 27, versículos 9 al 21. Lo vamos a desarrollar bajo 2 encabezados. Vamos a comenzar viendo su diseño
y en segundo lugar vamos a ver su propósito, el diseño del atrio y lo segundo, el propósito por el cual fue construido el atrio. Comencemos viendo su diseño. ¿Cómo era el atrio? ¿Cuál era la forma del atrio? ¿Cuáles eran sus medidas? ¿O de qué materiales estaba hecho el atrio? Son las preguntas que a continuación vamos a pasar a responder. Hablemos un poco acerca de su forma. En cuanto a su forma, mis amados hermanos, el atrio era un espacio, era un área rectangular que tenía una cierta medida de largo y otra de ancho. Los lados, que son la parte larga del atrio, estarían con vista al sur, si ustedes han podido percatar en la lectura que hicimos a inicio. Al sur y al norte estaban los lugares que eran, o los espacios que eran la parte larga del atrio. Y la parte ancha del atrio estaban direccionadas hacia el lado del oriente y hacia el occidente, es decir, hacia el este y hacia el oeste. Y es interesante observar que la puerta del atrio estaba en dirección al oriente. Ese detallito es importante tomarlo en cuenta. Al final vamos a ver dicha importancia. Entonces es un espacio rectangular. Eso que se te quede en mente, en la parte del sur y del norte es la parte larga. En la parte del occidente y del oriente, la parte ancha. ¿Cuáles eran entonces las medidas? Esa es la forma, pero ¿cuáles eran las medidas? Siendo un área rectangular, dos de sus lados, en este caso que llegarían a ser el largo del atrio, que estarían al lado sur y al lado norte, medirían, ¿cuánto dice el versículo 9? Medirían 100 codos. Mira lo que dice, leamos el versículo 9. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Versículo 11. De la misma manera, al lado del norte, habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud. Entonces, ¿cuánto tenía de largo el atrio? Nos dice el texto bíblico, 100 codos. ¿Y cuánto tenía de ancho? Es decir, al lado del oriente y al lado del occidente. Bueno, nosotros leemos en los versículos 12 y 13 que tenían una medida de 50 codos. Leamos, versículo 12. El ancho del atrio del lado occidental, ese es el oeste, tendrá cortinas de 50 codos. Versículo 13. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente, al este, habrá 50 codos. Ahí ya tienes tú un área de 100 codos por 50 codos. Ese era el espacio del atrio. Pero también el pasaje nos muestra su altura. Y como vamos a leer ahí en el versículo 18, su altura, ¿cuánto sería? Sería 5 codos. Ya en el versículo 8, cuando tú lees, hay un breve resumen de esas medidas del atrio. Leamos el versículo 18. La longitud del atrio será de 100 codos. Ahí está lo largo. Y la anchura, 50 por un lado y 50 por el otro. Y la altura de 5 codos. He ahí, hermanos, la forma, la distancia, la medida del atrio. Ahora la pregunta es, ¿y cuánto es 100 codos? ¿Cuánto es 50 codos? ¿Y cuánto es 5 codos? O quizás alguno se está preguntando, ¿y qué es un codo? Bueno, un codo en los tiempos bíblicos, en la antigüedad, era un tipo de medida de longitud. Esta medida se basaba en el tamaño del antebrazo de una persona, desde el codo hasta la punta del dedo medio. En ese sentido, un codo aproximadamente medía alrededor de los 45 centímetros. Quizás algunos tienen un brazo un poco más largo, 48, algunos 50, pero era un promedio de 45 centímetros, lo equivalente a un codo. Ahora, los que son rápidos en matemática pueden sacar estas medidas. ¿A cuánto equivale 100 codos, 50 y 5 codos? Por la famosa regla de 3, ¿verdad? Si un codo equivale a 45 centímetros,
¿Cuánto es 100 codos? Y ahí haces la regla de 3. Y si tú haces rápido esa regla de 3, tú vas a coincidir que en este caso 100 codos equivale a ¿cuánto? A 4.500 centímetros. Y si de eso lo quitas 2 ceros para que se convierta a metros, ¿cuántos metros sería? 45 metros de largo. La mitad, 50 codos era el ancho. La mitad de 45 metros, 22 metros y medio. Ahí ya tienes tú el área del atrio. 45 por 22 metros y medio era el tamaño del atrio. Y de altura, dice 5 codos. Estamos hablando de 2.25 metros de altura. No era muy alto. Hay algún hermano quizás por aquí que mide 1.90, por ahí súmalo, unos 30 centímetros. O el promedio de los hermanos aquí medimos ¿cuánto? Entre unos 70, unos 60, suma más o menos unos 50 centímetros a tu tamaño. Algo así era la altura de las cortinas que se plegaban alrededor del atrio. Dentro de ese compartimiento estaba la tienda. Es como un terreno. Tú multiplicas, por ejemplo, los 45 metros por 22.5, ya tienes tú el área de todo el atrio. Equivale a unos 1.012 metros cuadrados, como unos 3 terrenos de 300 metros, casi 4 terrenos de 300 metros. Ese era el tamaño del atrio. Y dentro de ese espacio estaba construido el tabernáculo, o en este caso el santuario, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Te quedaba un espacio amplio donde ahí ingresaba ¿qué? Ingresaba el lavatorio, pero también ahí estaba el lugar donde se hacían los sacrificios. Entonces todo eso era, mis amados hermanos, el área del atrio. Sus materiales. ¿De qué materiales estaba hecho, en este caso, las paredes, los muros del atrio? Toda esta área mencionada anteriormente, debía ser cubierta con respectivos elementos establecidos por Dios. ¿Cuáles eran estos elementos? En el pasaje leemos, por ejemplo, columnas. Cuando tú lees varias veces columnas. El pasaje no nos dice, de qué eran estas columnas. Algunos estudiosos presuponen que eran de madera de acacio, que comúnmente era la madera que se estaba usando para los diferentes muebles. Si bien no nos dice de qué material eran las columnas, sí nos dice cuántas columnas tenían que ser usadas. Se nos habla de 20 columnas en cada lugar que era la parte larga, es decir, la de la pared del sur y la pared del norte, 20 columnas. Ahí tú tienes sumado 40 columnas. En la parte de atrás se tendían 10 columnas y en la parte de adelante otras 10 columnas. En total serían 60 columnas. Ya puedes tú imaginarte, el atrio se tenía que desarmar y se tenía que emprender nuevamente la marcha. Desarmaban esas 60 columnas y seguramente cada persona o cada dos están llevando. Era un trabajo. Pero miren cómo el pueblo estaba comprometido en su adoración y en su servicio a Dios, que iban caminando junto con el tabernáculo, llevándolo así en la mano. Además de todo ello, en la parte de abajo de cada columna, se nos dice el pasaje que cada una de ellas tenía su basa. Al leer, tú te has podido percatar, basa y su basa y su basa. ¿Y qué es basa? Basa simplemente es fundamento, base o zócalo. Ahí tú tienes una columna ahí atrás de la construcción, ahí abajito hay lo que se conoce como zócalo. Esa parte es lo que se denomina como basa. Es como una especie que ayuda a la columna para que ésta pueda asentarse ahí en el lugar en el cual se lo pone. Y dice que cada una de estas basas debía ser hecho de bronce. En la parte de arriba y alrededor de la columna, dice que tenía molduras, pero también tenía cada columna su capitel. Y estas molduras y estos capiteles eran de plata. ¿Y qué función tenían? Por un lado tenían la función de dar un decorado, un cierto decorado, pero también tenían la función de ser como una especie de ganchos para sujetar las cortinas. ¿Por qué? Porque luego de poner las columnas,
iban a tender las cortinas alrededor de todo el atrio. Pero también, mis hermanos, una tercera función sería para que las columnas que están puestas ahí sean sujetadas, sean tesadas, para que estas columnas no tiendan a caerse, para que estén firmes y puedan soportar todas esas cortinas que se tendían como una forma de muro. Ese propósito tenían entonces estos capiteles. Un segundo elemento, se habla de las cortinas de lino torcido, ahí en el pasaje que hemos leído, Éxodo capítulo 27. Una vez que se ponían las columnas, todo el contorno del área, todo el contorno del atrio, a excepción de la puerta que estaba al oriente y que medía 20 codos, lo leemos ahí, debía ser revestido con cortinas de lino fino torcido y como una especie, dijimos, de muro. Y cada una de esas cortinas debían sujetarse ¿en qué? En cada una de las columnas. Entonces, ahí están las 60 columnas y alrededor, a excepción de la puerta que estaba adelante, todo se tendía, se los revestía con cortinas de lino torcido. Ya estás revestido, imagínate, ya tienes revestido todo el muro, llegas a la puerta del atrio. La puerta del atrio que estaba en la parte del oriente, se nos dice en el pasaje que mediría 20 codos, y al igual que las paredes, también serían hechas de cortina de lino torcido. Pero aquí nosotros encontramos en la puerta dos diferencias en comparación a los muros. Veamos el versículo 16, esto es importante, hermanos. Éxodo 27, el versículo 16. Aquí estamos hablando ahora de la puerta, dice: y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, esa era la distancia de la puerta. ¿Y cómo eran las cortinas? De azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. A diferencia de los muros, la puerta además debía ser, dice, de color azul, púrpura y carmesí. Está mostrando que debe ser distinto a las paredes. La puerta debe de distinguirse en comparación a los muros. Pero también debe ser hecho, dice, por un recamador. ¿Qué es un recamador? Por un especialista en bordado o en tejido. Las telas que se ponían entonces como muros era lo que los del pueblo traían, y eso lo juntaban y lo tendían. Pero la puerta debía ser hecho de una forma más especial. Busquen una persona especialista, y ese especialista que lo diseñe, ese especialista que lo teja, que lo borde y que lo ponga de una manera que distinga de los muros. Si bien entonces eran de los mismos materiales, la puerta se distinguía o era diferente, era un poco más especial que el de los muros. He ahí, hermanos, de manera muy rápida, el diseño del atrio. ¿Qué aprendemos de todo esto? Bueno, dos cosas, por lo menos, podemos sacar muchas más enseñanzas, pero dos. La primera, mis hermanos, que Dios, noten lo cuidadoso que Él es en cuanto a las cosas que tiene que ver con su pueblo y la adoración de su nombre. Noten que Él nos habla de cada detalle, teles, las basas, cada detallito que se va a presentar en cuanto al atrio. Y usted recuerde que esto tenía que ver con la adoración a Dios. Él tiene sumo cuidado en las diferentes indicaciones que Él va dando. Por supuesto que el pueblo de Israel, si Dios era tan cuidadoso en las diferentes indicaciones, ¿cómo sería la responsabilidad del pueblo? ¿Qué estaba esperando Dios de su pueblo? Que también su pueblo sea cuidadoso. Sí, Dios está dándote órdenes bien detalladas. Bueno, si Dios me está dando órdenes bien detalladas, también yo estoy en la responsabilidad no solamente de conocer, sino de ser cuidadoso en poder construir este elemento central
este elemento importante que va a ser el centro de nuestra adoración a Dios. Y ese principio, mis amados hermanos, sigue vigente a lo largo de la historia. Ese principio también es para nosotros al día de hoy. Dios ha establecido muchas cosas específicas para la adoración de su nombre, de manera individual por un lado, pero también como pueblo del nuevo pacto, como iglesia. Y como tal estamos llamados ¿a qué? A ser también cuidadosos en conocer cuáles son aquellas cosas que Dios ha establecido para que nosotros como pueblo, como iglesia, le adoremos a Él. Estamos también nosotros en esa responsabilidad, no solamente de conocer, sino también de llevar a cabo a la manera que Dios lo ha establecido en su palabra. Ese principio, esa verdad, no se ha quedado allá, sino trasciende a lo largo de la historia. Lo segundo que podemos aprender de todos estos detalles, específicamente de los materiales. Nota, se habla de lino fino torcido, se habla de plata, se habla de bronce. Es más, el mismo diseño del atrio, con todos esos detalles. Hermanos, lo que estaba dando a entender Dios al mandar a construir de tal manera el atrio y el tabernáculo en sí, era lo siguiente: que el hecho de estar en la presencia de Dios, porque al ingresar al tabernáculo, al atrio, uno ya entendía que estaba en la presencia de Dios. Hermanos, era un lugar especial, era un lugar diferente a todo lo que era afuera de ese lugar. El atrio, el tabernáculo, era la casa de Dios, era la morada de Dios. Y el hecho de que el pueblo llegue y tenga ese privilegio de ingresar hasta el atrio, ya para él era un gran privilegio. Él, imagínate, estás entrando ahí, entras por las puertas y ves todos esos detalles. Y había una sensación para el israelita de estar en la misma presencia de Dios. El mismo material, el bronce, la plata, etcétera. Todo eso infundía en el corazón del israelita que está en la misma presencia de Dios. Si bien en este tiempo es completamente diferente, mis hermanos, nosotros cuando nos reunimos de una forma especial aquí como iglesia, si bien no hay esos detalles, no se nos llama a nosotros a poner detalles específicos, hermanos, debemos entender que de una forma mucho más que ellos, nosotros como pueblo ingresamos también a la misma presencia del Señor. Dos cosas importantes entonces que podemos extraer de esto que hemos mencionado hasta ahora. Pasemos ahora a hablar de su función. Hablamos de su diseño, ahora hablemos de su función. Este tercer compartimiento que se encontraba fuera de la tienda tenía por lo menos dos funciones especiales. La primera función, ser el lugar de encuentro de Dios con su pueblo. Dios había ordenado que el atrio sea construido, ¿para qué? Para que este sea el lugar donde Dios decidiría recibir a su pueblo y encontrarse con él. Como dijimos en la introducción, en la antigüedad las casas reales por lo general tenían dos compartimientos. Por un lado, la parte interior, y en la parte interior de las casas reales estaba la habitación del rey y otros espacios internos, otros espacios ahí de la casa del rey. Y todos estos otros espacios, por supuesto que eran espacios privados, donde solamente el rey y su familia podían estar ahí. Alguien que venía de visita no podía ingresar a esos espacios privados. De ahí que las casas reales
también tenían un segundo espacio o la parte exterior. Y a este espacio exterior se lo conocía como atrio. Y era, dijimos, como una especie de patio, donde el rey, donde la familia real recibía a los visitantes. O cuando el rey tenía una audiencia, ahí se realizaba en el patio, se realizaban las audiencias. O cuando se tenía que celebrar alguna especie de ceremonia, es ahí en el patio donde se realizaba aquello. Nota que el patio de una casa real en la antigüedad era diferente a la parte interna. ¿Por qué? Porque el patio era un lugar más público en comparación a la parte interna. El tabernáculo de Dios, siendo la casa de Dios, era algo así, mis hermanos. Tenía un espacio interior, dijimos, tenía dividido en dos, lugar santo y lugar santísimo, pero también tenía el espacio exterior, que al igual que las casas reales, era como una especie de patio, un lugar un poco más público, donde ahora Dios, como el dueño de la casa, como el monarca, como el señor de esa casa, ahora recibía a su pueblo. Ahí es donde Dios recepcionaba a aquellos que venían delante de su presencia. No los recibía en el lugar santísimo, donde era su morada especial, sino ahí en el patio. Salmos capítulo 100. Salmos capítulo 100. El versículo 4. Dice de la siguiente manera: entrad por sus puertas con acción de gracias, y está hablando de las puertas del atrio, por sus atrios con alabanza. Entonces el atrio, siendo un lugar público donde se le permitía al pueblo ingresar con ciertas restricciones, era donde justamente el pueblo se reunía. ¿Para qué? Para alabar a Dios. Era ahí donde se congregaba en las diferentes reuniones que se convocaba para que el pueblo adore, alabe al Señor. Salmos capítulo 96, una o dos páginas más atrás, el versículo 8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. El atrio era el lugar donde el pueblo se reunía para traer delante de Dios sus ofrendas de gratitud. Hasta ahí se lo permitía para que el pueblo entregue sus ofrendas de gratitud, para traer sus sacrificios de expiación. En Levítico capítulo 6 y capítulo 7, llegando a casa, tú puedes revisar ahí esos dos capítulos, leemos una serie de ofrendas y sacrificios que Dios demandaba, que Dios estaba llamando a su pueblo para que ellos traigan delante de Dios. La pregunta es, ¿dónde entregaban esos sacrificios? ¿Dónde se llevaban a cabo dichas ceremonias? Ahí en el atrio. Ahí en el atrio, donde estaba la fuente y donde estaba ahí el lugar para sacrificar dichos animales. Entonces el atrio era el lugar donde el pueblo participaba de las diferentes ceremonias religiosas. Hermanos, si hasta ahí se lo permitía llegar al pueblo de Israel para encontrarse con Dios, ¿cómo ustedes creen que el israelita consideraba ese hecho de poder ingresar a este atrio? ¿Sabes cómo lo consideraba?
como el mayor privilegio que Dios les había dado. Para ellos era lo mejor. Ellos se sentían dichosos de poder entrar hasta el atrio. Claro, mucho más especial era el lugar santísimo, pero ya ellos al ingresar al atrio se sentían completamente dichosos. Es más, anhelaban esas reuniones, esas convocatorias para poder ingresar al patio de la casa de Dios. Mira lo que dice el Salmo 84. El versículo 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta, estás refiriéndose a la puerta del atrio, a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. ¿Puedes percibir el anhelo, el privilegio que ellos, llegar a la puerta, ni siquiera ingresar incluso, y llegar a la puerta? Es lo que anhelo, es lo que deseo, expresaba el israelita creyente. Es mi deseo, es mi anhelo, estaréis mucho mejor. Si me dan a elegir, dice él, estar un día ahí en la puerta simplemente del atrio, que estar 1000 días en otro lugar. Yo elijo, dice el salmista, ese un día, porque eso es lo mejor para mi vida. El israelita creyente consideraba este hecho de llegar hasta el atrio como uno de los más grandes privilegios. Se consideraba a alguien que llegaba ahí como un bienaventurado, como un dichoso, como alguien que ha sido bendecido por el Señor. Salmos capítulo 65. El versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Señor, aquel que llega a tus atrios, dice el salmista, es porque tú así lo has determinado. Es porque tú le has escogido. Y como tú le has escogido y le has permitido llegar hasta tus atrios, sabes, esa persona es bendito. Esa persona es dichoso. Esa persona es bendecida por ti. Así es como mis hermanos consideraban el pueblo de Israel el hecho de poder ser parte, el hecho de poder ingresar hasta el atrio. ¿Por qué? Porque el atrio era el lugar del tabernáculo donde Dios había decidido recibir a su pueblo y encontrarse con ellos. Segunda función, en segundo lugar, el atrio también sería el punto de acceso a la presencia de Dios. No solamente el lugar donde Dios recibía, sino en segundo lugar, el punto de acceso a la presencia de Dios. Hermanos, ¿en qué dirección? Y nuevamente vamos a preguntar lo que dijimos hace unos minutos atrás, que era importante que recuerden. ¿En qué dirección estaba la puerta de acceso al atrio? Recuerda que la parte larga estaba en el sur y en el norte, y la parte ancha estaba en el occidente y en el oriente. ¿Dónde dijimos que estaba la puerta de acceso al atrio? Al oriente. Mira lo que dice el versículo 13. Volvamos a Éxodo, capítulo 27.
versículo 13. Y en el ancho del atrio, por el lado del oriente al este, habrá 50 codos. Versículo 14, está hablando del lado del oriente, sigue. Las cortinas a un lado de la entrada, donde estaba la entrada, al lado del oriente, serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Verso 15. Y al otro lado de la entrada, como que fuese el otro muro de la puerta, 15 codos de cortina, sus columnas 3 con sus 3 basas. Versículo 16. Seguimos al lado del oriente. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos. Entonces, ¿dónde estaba la puerta del atrio ubicado? Al lado del oriente. ¿Y por qué es importante este detalle? Hermanos, ¿cuál era el plan eterno de Dios para con la humanidad, para con su pueblo desde el principio? El plan de Dios desde el inicio era tener un pueblo y morar en medio de ese pueblo. A lo largo de las Escrituras nosotros vemos que ese plan se va desarrollando. Dios tener un pueblo y morar en medio de ellos. Cuando nosotros vamos al inicio de la historia de la humanidad, es decir, a Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, allá en el Edén, nosotros vemos justamente que ese plan se va llevando a cabo. Dios allá en el Edén está morando en medio de su pueblo. ¿Quiénes eran su pueblo en ese entonces? Adán y Eva. Y dice ahí en Génesis que Dios se paseaba por en medio del huerto. Dios está morando en medio de su pueblo. Pero usted sabe que eso no permaneció, sino que llegó un momento, Génesis capítulo 3, que a causa del pecado, Adán y Eva, y todos nosotros junto con ellos, fuimos expulsados del Edén. Fuimos expulsados de la presencia, de la morada de Dios. ¿A causa de qué esto, mis hermanos? A causa del pecado. Es a causa de ello que Dios dejó de morar en medio de su pueblo. Pero pastor, ¿por qué explica esto? Mira lo que dice Génesis capítulo 3. Vayamos allá. No te olvides, la puerta del atrio se encuentra ubicado en el lado del oriente. Génesis capítulo 3, el versículo 23. Y lo sacó Jehová, está hablando de Adán y por supuesto también Eva. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. 24. Echó pues fuera al hombre. Y aquí está lo que quiero que tomen en cuenta, mis hermanos, y que es importante en el tema que estamos estudiando ahora. Echó pues fuera al hombre y puso, ¿dónde dice? Al oriente del huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Dónde estaba la puerta de acceso al Edén? Donde Dios puso querubines y una espada que se revolvía. ¿Dónde estaba? Al oriente. Ahí estaba el ingreso al Edén. ¿En qué dirección estaba la puerta del atrio? También al oriente. Hermanos, en la Biblia nada es casualidad. Nada es casualidad. Es más, según Génesis capítulo 3, 24, es otro detallito. ¿Qué es lo que estaban guardando los querubines?
y la espada que se revolvía, según Génesis 3:24. ¿Qué estaban guardando? El camino hacia el árbol de la vida. ¿Qué elemento es similar al árbol de la vida en el tabernáculo? Que ya lo hemos estudiado hace semanas atrás. El candelero, con las 7 lámparas que sostenía dicho elemento, que como vimos simbolizaba a Dios como la luz y la vida. Ahora mira lo que dice el versículo 20 y 21 de Éxodo capítulo 27. Cuando predicamos acerca del candelero citamos este texto, pero uno decía, ¿por qué está separado? ¿Y por qué vienen estos 2 versos luego del atrio? Este es el propósito, mis hermanos. Dice el versículo 20 y 21 de Éxodo 27. Luego de hablarnos del atrio, luego de hablarnos de la puerta del atrio, dice el 20. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿Qué lámparas? Las que estaban en el candelero. Versículo 21. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿Notas la relación? Hermanos, en Génesis 3, a causa del pecado, el hombre es echado de la presencia de Dios y se le cierra la puerta del Edén, el acceso, el camino hacia el árbol de vida. Pero ahora, aquí en Éxodo, por medio del tabernáculo, específicamente por medio del atrio, por medio de la puerta del atrio, el hombre es llamado por Dios para volver nuevamente a su presencia, para volver nuevamente al camino que le conduce hacia el árbol de vida, hacia el candelero que está representando el árbol de vida, esas lámparas que están iluminadas y que muestran a Dios como la luz y como la vida. El hecho entonces de que la puerta del atrio esté ubicada al oriente era como una invitación de Dios a su pueblo a volver al lugar al cual ellos permanecían, a volver al lugar del cual ellos habían sido echados a causa del pecado, a volver a estar nuevamente en la presencia de Dios. Lo que Dios básicamente les está diciendo por medio de todo esto es lo siguiente: si bien ustedes han sido expulsados de mi presencia y han sido prohibidos del árbol de la vida, y todo esto a causa del pecado, ahora pueden volver ante mí. Aquí el tabernáculo, aquí las puertas del atrio, lo que les dice es: vuelvan ante mí, que yo soy la luz y soy la vida. El atrio, la puerta del atrio, era el punto de acceso a la misma presencia de Dios. He ahí, mis hermanos, el diseño y la función del atrio. Por eso es que el israelita anhelaba estar y llegar a las puertas del atrio. ¿Cómo este pasaje nos lleva a Cristo? Como bien sabemos, en el tabernáculo la presencia de Dios se manifestaba de una forma especial. Si bien Dios permitía que su pueblo ingrese hasta el atrio, donde Dios se encontraba con ellos, que como bien vimos, era algo que los verdaderos creyentes del pueblo de Israel lo consideraban como algo especial y anhelaban ardientemente, la única forma de ingresar ahí era ¿por dónde? Era por la puerta. No había otra forma. No había otras puertas. Es más adelante se ve ahí en Levítico que Dios pone guardias en las puertas del atrio
para que controlen, para que vigilen, que nadie puede ingresar de una manera indebida. Pero además de la puerta, el atrio, ese espacio donde estaba el altar y el lavatorio, era el lugar intermedio entre el lugar de afuera y la tienda donde estaba la misma presencia especial de Dios. Pues para llegar a la tienda, donde solo los sacerdotes y el sumo sacerdote podía entrar, necesariamente debían ingresar ¿por dónde? Por el atrio, y realizar sus correspondientes rituales. En ese sentido, el atrio, al igual que la puerta, también era el único camino de acceso a la presencia de Dios. Entonces, el atrio era la única puerta para ingresar a la presencia de Dios, pero también era el único camino para llegar a la presencia de Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿quién se presenta como el único acceso, como la única puerta y el único camino para llegar a la presencia de Dios? ¿Quién, mis hermanos? Jesucristo. En Juan capítulo 10, versículo 9, él dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, el salteador, trata de entrar por otro lado. Dice Cristo: yo soy la única puerta. En Juan capítulo 14, versículo 6, un pasaje conocido. ¿Cómo se presenta Jesús? Yo soy el camino. Y la idea de esa frase es el único camino. No hay más caminos. Yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice ahí, sino por mí. Hermanos, lo que la puerta del atrio y el atrio mismo en sí representaban para el pueblo de Israel, tuvo su pleno cumplimiento ¿en quién? En la persona y obra de Jesucristo. Jesucristo es la única puerta y el único camino a Dios. Además, si bien el pueblo de Israel solamente podía ingresar hacia el atrio, que para ellos era algo preciado, ahora por medio de Cristo, nosotros tenemos la libertad de ingresar no solamente al atrio. Hermanos, esto es importante para nosotros. No solamente tenemos el privilegio de ingresar al atrio, sino también tenemos el privilegio de entrar al lugar santo y al lugar santísimo. El pueblo solamente podía ingresar hasta el atrio, pero nosotros en Cristo ahora tenemos la libertad de entrar hasta el lugar santo e incluso hasta el lugar santísimo. De eso nos habla Hebreos capítulo 10. Vayamos allá en nuestras Biblias. Hebreos el capítulo 10, versículo 19. Dice de la siguiente manera, y en el contexto nos enseña que Jesucristo entró por nosotros, rompiendo ese velo y presentándose en favor nuestro delante de Dios. Y dice en ese contexto, versículo 19, Hebreos 10, así que hermanos, teniendo, ¿quiénes? Nosotros, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Si los israelitas tenían un gran privilegio y lo consideraban como algo sumamente especial en su vida, hermanos, ¿cuánto más nosotros? Que podemos ingresar, que tenemos la libertad en Jesucristo de ingresar hasta la misma presencia de Dios. ¿Qué aplicaciones podemos extraer de este pasaje? Dos, hermanos. Lo primero, cuando nos reunimos como iglesia,
y especialmente en el día del Señor, por medio de Jesucristo, quien es la puerta y el camino, de una forma especial, mis amados hermanos, de una forma especial, nosotros como iglesia entramos a la misma presencia. Hoy estamos reunidos como iglesia, en ese día que Dios lo ha apartado para el propósito de adorar su nombre. Ahora estamos en la presencia de Dios, de una manera especial. Hemos leído en Salmo 84, el versículo 2 y 10, que el israelita creyente anhelaba llegar hasta el atrio. Él comparaba 1000 días afuera y un día estar ahí en los atrios del Señor. Y él dice, si me dejan escoger, yo escojo ese un día, porque ese un día es especial. Es especial. Y no tiene comparación ni con 1000 días de estar en otro lugar. Hermanos, si el israelita creyente, que solamente podía ingresar hasta el atrio, anhelaba tanto aquello, preguntémonos en este momento, ¿cuánto más debería de ser con nosotros? Que por medio de Cristo, cuando nos reunimos como iglesia, ingresamos de una forma especial a la presencia de Dios. ¿Cuánto más? Si ese mismo hecho de presentarse en ese lugar para el israelita le comprometía vivir honrando al Señor con su vida, consagrándose al Señor, viviendo entre ellos mutuamente, ¿cuánto más nosotros? Que Dios nos permite mucho, mucho más en comparación a los del pueblo de Israel. Mira, por eso ahí en Hebreos capítulo 10, luego de declarar, ahí en el versículo 25, dice de la siguiente manera, versículo 22, luego de entender esa maravillosa verdad. Acerquémonos pues con corazón sincero, entendiendo que ahora en Cristo podemos ingresar a la misma presencia de Dios. Dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El autor de Hebreos está reflexionando en qué. Si has entendido que tienes un privilegio mucho mayor que el pueblo de Israel, ellos ingresaban hasta el atrio, en Cristo Dios te da el privilegio de ingresar a la misma presencia de Dios. Esta es la forma que tú deberías de vivir, si has entendido ese gran privilegio que tienes en tu vida. Acercarte a Dios, entregarte a Él, tanto en mente, tanto en alma como en cuerpo. Y al último habla acerca de la importancia de congregarse, de ser parte de esa reunión que Dios nos llama a tener como iglesia para adorar su nombre. Si Él lo consideraba como un privilegio, mis amados hermanos, mucho más cada uno de nosotros. Este pasaje nos llama a considerar la vida cristiana y de manera muy especial esas reuniones que Dios nos convoca como iglesia para celebrar adoración a su nombre, considerarlo como algo especial y un gran privilegio para cada uno de nosotros.
En segundo lugar, este pasaje recuerda la puerta del atrio nos llama. Aquellos que hemos ingresado por la gracia de Dios, nos llama a permanecer en el lugar donde Dios nos ha puesto, que es su presencia. El hecho de poder permanecer ahí, aferrados y confiando en el Señor. Pero aquella persona que no es creyente y que está en esta mañana, en este lugar, también las puertas del atrio le llaman y le dice: ven, ingresa. Y recuerda, la puerta del atrio es Jesucristo. Él mismo dice: ven en arrepentimiento y fe. Y a través de mí, a través de la fe en mí, dice el Señor, ingresa a la misma presencia de Dios, para perdón de tus pecados y para que vengas a ser parte del pueblo de Dios. Recuerda, mi amado hermano, es el lugar que Dios ha designado. ¿Para qué? Para encontrarse con nosotros. Y ese lugar ha tenido su cumplimiento en la persona de Cristo. Y hoy, por la gracia de Dios, a través de la iglesia, nosotros tenemos un privilegio mucho mayor al que el pueblo de Israel tenía en aquel entonces. Seamos agradecidos para con Dios y vivamos honrándole a través de nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este pasaje donde podemos ver lo cuidadoso que tú eres en todo aquello que tiene que ver con la adoración de tu nombre. Pues, Señor, ayúdanos a considerar tu voluntad en nuestras vidas, en cada aspecto, en cada responsabilidad a lo cual tú nos has llamado. Y que así, Señor, pues podamos mostrar que hemos sido llamados y salvados por ti. Quieras, Señor, ayudarnos a entender cada día y crecer en dicho entendimiento del enorme privilegio que tenemos de ser parte de tu pueblo. Pues no solamente, Señor, permites el acceso nuestro hasta una cierta parte, sino delante de tu misma presencia. Y todo eso es gracias a Jesucristo, quien en su vida y a través de su obra ha hecho real para nosotros. Pues, Señor, que podamos crecer en nuestro entendimiento, en nuestra comprensión, y así podamos honrarte día tras día, de manera individual como hijos tuyos, pero también como iglesia. Oramos de esta manera, agradecidos para contigo, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.